Hola y bienvenidos a este canal, la Liga de las Almas Libres, en el que hoy os vamos a presentar una entrevista que he podido contactar con el doctor Julio Picón de Argentina, un hospital en Barranqueras, en el que ha tenido unas experiencias paranormales con uno de sus pacientes. Así que bueno, no os quiero contar de qué va la entrevista, muchos ya lo sabréis, así que vamos a pasar directamente a las palabras del mismo doctor Julio Picón y su experiencia paranormal en el hospital de Barranqueras. Bueno, os vamos a presentar al doctor Julio Picón, un doctor del Hospital de Barranqueras, en Argentina. Y bueno, Julio, tenemos entendido que algo bastante inusual te ha sucedido, así que bueno, aquí venimos a escuchar tu historia. Bueno, justamente es una historia que lo había subido en un hilo de mi cuenta de Twitter y que a su vez después se viralizó en otras redes sociales y trata de un hecho que había acontecido en un hospital, o sea, de Barranqueras en el que trabajo. También, en realidad yo soy médico del Hospital Perrando de Resistencia, pero trabajo en varios hospitales, digamos. Y entonces fue así una noche, estando de guardia, eh, eso cerca de las 3 más o menos de la mañana, ingresa un paciente a la guardia, golpea la puerta de enfermería, bueno, la enfermera lo hace pasar, le toma los signos vitales, más o menos hace una indagación del cuadro clínico Ujú. por el cual viene el paciente y bueno, aparentemente era un cuadro respiratorio y bueno, le tomaron signos vitales y bueno, el paciente después luego pasa al consultorio de la guardia. Cuando pasa al consultorio de la guardia, obviamente yo reviso, hago el interrogatorio y acorde a los síntomas que presentaba el paciente, solicito una placa de tórax, una radiografía. Entonces el paciente va a la sala de rayos y ya todo era normal, no había ni un elemento extraño, no había nada sobrenatural. Entonces el paciente va a la sala de rayos, en horario nocturno, generalmente la que hace guardia es una técnica radióloga, le hace la radiografía y cuando le saca la placa tiene que ir a ser el revelado en una sala contigua, digamos. Que como dice la técnica, que es la sala oscura, digamos, ¿eh? La sala oscura. Entonces, claro, Sí. eh, va la técnica, va a ser el revelado y siente que alguien le respira atrás, así fuerte, como que, así como que le iban respirando en la nuca, por decirlo Eh, así. ¿A él o al compañero que estaba realizando No, las... no, a la a la técnica? que está revelando. Ujú. Vale, vale. Ella es la que hace todo, digamos. O sea, toma la placa y luego va al revelado. Uf, Cuando estaba siendo revelado, siente eso, entonces gira y entre ese cuarto de revelado y la sala de rayos hay un vidrio que separa por el cual uno ve al paciente, ¿eh? Entonces mira y ve que no hay nadie. Entonces la chica se asusta, claro. ve que es algo anormal, eh, va a la sala de rayos, se abre la puerta, mira a la sala de rayos y no ve a nadie. No había ningún lugar donde esconderse, nada. Y la puerta o sea, la sala de rayos estaba cerrada con una traba desde adentro. O sea, el paciente no pudo haber salido porque si salió, no se pudo haber trabado la puerta nuevamente. O sea, son esas trabas así que se corren. Claro, 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 no, no. De- Desapareció directamente el paciente. Cuando ve eso, abre la puerta y sale corriendo hacia la guardia. Eh, Ya me nada, imagino. Sí, sí. cuando llega la guardia, bueno, dice, el paciente desapareció, se fue. Nosotros pensamos, bueno, el paciente se fugó o salió. Y entonces empezamos a pensar de que quizá el paciente guardaba otras intenciones.
de ingresar al hospital, o sea, por decir así, algún robo, cualquier Sí, cosa, cualquier hecho. de intentar robar algún tipo de maquinaria o Claro, algo, no sé, sí. no sabíamos qué, digamos. Entonces, pasó como por cuestiones de seguridad, se constata en el libro de la guardia, se constata de que el paciente fulano de tal, porque dejó asentado el nombre obviamente, se le registra con nombre, apellido, todo. El paciente, ponemos, se dio a la fuga, pues. O sea, básicamente ponemos así porque Sí. no podemos decir que se fue de alta, digamos. Entonces, bueno, se dio a la fuga en el caso de que, por ejemplo, si el paciente tiene alguna complicación fuera del hospital, tengamos una cobertura jurídica, por decir así. Bueno, al otro día se le comenta, temprano, habrá sido 7:30 de la mañana, se le comenta al señor que está encargado de la seguridad lo que había sucedido. Entonces él, le decíamos que el paciente se escondió o que salió, que eso. Entonces le decíamos si podíamos, o sea, él dijo en realidad, y vamos a ver en la cámara a ver dónde se escondió. Claro, para seguirle o la si pista, robó, ¿no? claro, o si robó algo, o si hizo algo extraño. Entonces, bueno, cotejamos la hora, le decimos a tal hora, más o menos a tal hora comenzó. Y entonces él tiene una clave por la cual se puede ver las imágenes, porque encima las imágenes grabadas quedan más o menos 7 días en el sistema. Después ya se borran porque... Y luego ya se reinician, ¿no? Se reinician para... Claro, porque si no... Entiendo. Está grabando constantemente. Y las cámaras de seguridad están están en la sala de espera y en los pasillos. No en los consultorios por cuestiones de intimidad, digamos. Entonces, cuando empezamos a mirar, o sea, empecé a mirar yo y la chica, la técnica radióloga, fue lo que vimos los dos, porque el personal de enfermería ya se había retirado porque tiene otro turno. Y empezamos a mirar en la hora y veíamos que de golpe todo tranquilo, después aparecía el personal de enfermería que abría la puerta, que interactuaba aparentemente con alguien, pero no se veía nada. Después se ve que no se veía nada de nada. Estaban hablando solos, a la nada. Uf, después yo abro increíble. la puerta también, abro yo la puerta y es como que hago gesticulación y bueno. Y la sala de rayos, en la sala de emergencias, tiene un pasillo que derecho se va hasta la sala de rayos. Y ahí también hay una cámara y bueno, yo salgo y porque yo me acuerdo que yo salí y le dije, vaya acá derecho, que ahí le van a hacer la placa. Y salgo yo, hago como que estoy gesticulando, así, como que estoy y nada. Y después se ve también la chica de rayos que abre la puerta, después se ve que sale corriendo y así, y nada. Y lo único que habíamos visto éramos nosotros, era una persona absolutamente normal, ¿no? Por así decirlo, el paciente no aparece en ningún momento en las grabaciones de las cámaras de vídeo. Nada, ni una sombra, ningún reflejo, nada. Me parece tan increíble. Y es como que, claro, y el hombre, el de seguridad, obviamente para él no había nada extraño, porque como él no vivenció nada, miraba y decía, no hay nada, me dice, no se ve nadie, no entró nadie, y ves, ¿cómo que no entró nadie? Pues, si nosotros vimos y qué sé yo. Y bueno, y encima no es que vi yo solo, sino que vio la enfermera, lo tocamos y todo, y bueno, y fue algo muy extraño, nos quedamos pensando, no sabíamos qué pensar, qué sé yo, porque si le pasa a una sola persona, pues uno puede decir el cansancio, puede ser que esté alucinando, qué sé yo, pero así no sabía qué decir, entonces me quedé yo me quedé muy asombrado del hecho. Y bueno, y tiempo después, justamente para Halloween, narré esa situación.
bueno, y ahí se viralizó y todo un tema, digamos. Claro, Realmente, la verdad que viralicé un montón de situaciones que suele ocurrir en los hospitales, o sea, eh, a ver, siempre, constantemente en los hospitales se viven situaciones que nosotros, médicos, no es que lo consideramos normales, pero es como que ya nos habituamos. Por ejemplo, nosotros acá tenemos no sé cómo decirle, no es una tradición, pero es como decir, por ejemplo, nosotros decimos la visita a la salud, a una situación en la cual el paciente crítico que está en la terapia, que está muy grave, de golpe, como que tiene una recuperación fugaz de su salud. Y nosotros decimos la visita a la salud, porque ese paciente es como que se despide de sus familiares, habla todo y después se complica y se va al muere directamente. Ese es uno. Y el otro, por ejemplo, en las terapias tenemos otro así, por decir así, el signo de la mosca le decimos. Las terapias son frías, cerradas, son compactas, y sin embargo, sí. las terapias intensivas. Y sin embargo, por ahí uno encuentra una mosca que se va y se posa insistentemente sobre un paciente. Bueno, ese paciente muere. Sí. O sea, No, claro, sí que es cierto que dentro del mundo animal sí que se abren más a otro tipo de percepciones que a lo mejor a nosotros, a los humanos, nos cuesta mucho más percibir. claro, Es muy curioso, sí, sí. Ahí, bueno, pero realmente tú en ese hospital o en cualquier otro de los que has trabajado, ¿te han pasado cosas parecidas o extrañas de alguna manera? o sea, en realidad siempre se comentan cosas y siempre se escuchan cosas. O sea, eh, esto me generó inclusive cierto conflicto, no conflicto con mis colegas, pero sí me generó por ahí conflictos internos, porque, qué sé yo, a mí me gustaría ser famoso, por decir así, por escribir un libro de cirugía. No por estar narrando hechos sobrenaturales, que Claro. inclusive tuve temor de que mi colega y mi paciente me miren así de costado y digan, este está loco, le afectó la pandemia, qué sé, no sé. Entonces, tenía cierto temor y yo tenía mucho temor por eso, de la reacción de mis pacientes y de mi colega. Y sin embargo, fue una cosa que me asombró porque mis propios colegas me iban diciendo, vos sabés que mirá, a mí me pasó esto, a mí me pasó otro, cada uno tenía una experiencia particular, digamos. Y siempre hay, a ver, situaciones así que uno dice que son incomprensibles o mejor dicho, no le encuentra una lógica, una explicación. Porque si vos me decís cuál es la explicación, no sé. Y te digo más, el caso de este caso que yo te conté, De Barranquera, nosotros, sí. el de Barranquera, nosotros no es que seguimos investigando, pero como quedó el rumor y quedó el hecho así entre el personal de enfermería y qué sé yo, después más de uno se puso a averiguar el tema del nombre del paciente con el que se registró. Y era un paciente que se había sido 2 meses atrás, se había ahogado en el río, se había dado vuelta a la canoa porque era un pescador y bueno, y había desaparecido. Y que nunca apareció el cuerpo. Y sin embargo, bueno, ahí se tejió todo un... ¿No será que el tipo este se fue, revivió o qué pasó, digamos? Pero ya estaba dado por muerto, digamos. Pero así, Sí, un montón de situaciones. a lo mejor también Eh, dicen que hay algunas muertes que de repente son tan repentinas, perdón, que el mismo ser no asume que se ha muerto y sigue vagando por el mundo claro, o sea, la pensándose verdad, que... nosotros en ese aspecto, yo le digo que encima yo estoy en un área crítica que es la guardia de emergencia, donde se me mueren pacientes, Ya, sí, muchos, ya. pero no es que se me mueren, sino entran accidentes de tránsito, o sea, y uno convive con situaciones muy penosas, o sea, uno trata por ahí de ser inclusive objetivo y no digo frío, pero te imaginas, a mí me golpea, por ejemplo, hace poco, bueno, un chico, qué sé yo, 15 años, un balazo en la cabeza, un balazo en el maxilar, Uf, y bueno, obviamente murió. Viene la mamá la escena que se genera ahí de llanto, que se tira en el suelo y qué sé yo, y uno se queda. y- Entonces, claro. es como que uno
tiende a ser muy racional y muy frío en muchas cosas. Entonces, y además como que trata de... que me imagino que van todos a preguntarte a ti sobre qué ha pasado, ¿no? O sea, tú eres el que estás con los pacientes y eres tú el que te toca contestar a todas esas Claro. madres, padres, hermanos. Entonces uno a veces como que trata de encontrarle determinada racionalidad a cualquier hecho. O sea, es más, la medicina es una ciencia muy positivista. O sea, todo lo que se tenga que ver tiene que ser racional. O sea, la metodología científica es muy, muy pura y muy dura, digamos. ¿Sí? Sí. Por eso inclusive con el tema esta de la vacuna se genera mucha suspicacia, porque vos decís, bueno, la vacuna de la hepatitis B, para aplicarlo tuvieron como 20 años, ¿entendés? Y esta, en menos de un año la vacunamos, digamos, o sea, claro, entonces, por decir así, entonces, realmente siempre tratamos de encontrar explicación, y bueno, pero sí, en las guardias suceden hechos que a veces tienen explicación, a veces no, a veces uno trata de, no digo deslegitimar, pero a ver, por decir así, en las guardias, por ejemplo, van muchos pacientes que por ahí tienen, con esta pandemia se vio terrible, que los problemas así, trastorno de ansiedad y problemas psicológicos, cómo se somatizaron y cómo uno dice, ¿cómo le puedo decir a este paciente que no tiene nada? Eso es ansiedad, sí, ¿entendés? Claro. Así, por ejemplo, te cuento una, por ejemplo, bueno, eso fue hace unos años atrás, en un hospital llega una paciente también así, supuestamente tipo endemoniada, digamos, decía, que estaba poseída. ¿Endemoniada? Ah, sí. Sí, eso decía la tía. La tía decía que estaba poseída, que yo. No, para nosotros, ¿qué es? No, es una que está, no está bien de la cabeza. Claro, que claro. Es una histérica, o es una esquizofrénica, o es una que está con un brote psicótico. Y la chica, bueno, saltaba por todos lados, gritaba y le quería morder a los que le sostenían. Y obviamente uno actúa racionalmente, uno dice, no, esto, chame, ponerle una vía, vamos a ponerle un diazepam, que vamos a plancharla y bueno, y nos vemos en Disney, más o menos una cosa así. Y bueno, y entonces le indico justamente para que le hagan una vía, y cuando se acerca la enfermera a hacerle la vía, una gordita, le dice, la chica como que se tranquiliza de golpe y le dice algo al oído a la enfermera. Y la enfermera tira todo y salió disparando, digamos. Entonces otra enfermera se pone a hacerle la vía y le pone el diazepam, obviamente ahí se relaja todo. Después trajeron un pastor, creo que empezaron ahí a los gritos, sal de este cuerpo y qué sé yo, y por ahí, bueno, uno... Madre mía, menuda situación esa, ¿eh? Claro, nosotros, bueno, los dejamos solo ahí que estén en su criterio, y decíamos, pero esta gente, sí que un loco hace mucho loco, decíamos, estos están todos locos. Y bueno, y después se callaron y entonces se fue, digamos, la chica, los familiares le llevaron. Pero lo más lindo de todo lo que pasó fue que nosotros quedamos así muy impresionados por la enfermera que se encerró en el baño y estaba llorando. Eso es lo que me estaba preguntando yo, Julio. Estaba diciendo, me estoy quedando con ganas de saber qué le dijo a esa enfermera que se fue corriendo. Claro, ¿y qué le dijo? Le dijo, tu hijo, el del medio, ahora es mi secretario. Uno dice, ¿qué tiene que ver eso? Que había sido que hacía 10 años atrás, el hijo de la enfermera se había ahorcado, se había suicidado. Ese hecho nadie lo sabía, ni nosotros lo sabíamos. Pero él sí. La enfermera sí lo sabía. Y la chica esa lo sabía. Pero no, quiero decir, la chica sí que lo sabía. ¿Cómo lo dijo? No sé. O sea, nosotros inclusive en determinado momento pensamos, te había parecido que dijo eso. Porque uno dice, bueno, imagínese, perdió el hijo que se suicidó, quizás está en una fecha por ahí, por decir así, algún aniversario, y que entonces
la chica capaz le susurró algo y ella interpretó como que le dijo que escuchó eso de que tu hijo es mi secretario. Entonces, ella hizo toda una interpretación como que su hijo estaba en el infierno, por decir así, porque se había suicidado. Entonces, se sintió mal y por eso se cerró y se puso a llorar. Nosotros tratamos, por decir así, de subestimar el tema, o sea, más que subestimar, de restarle un valor. Entonces decían, no pasa nada, esa es una loca, tiró un golazo nomás, si vos creés eso, nada que ver, no pasa nada. Y bueno, pero uno se queda asombrado así de hechos que suceden, y bueno, que suceden, digamos, o sea, uno no sabe qué, la verdad que a qué se debe, digamos, pero bueno. Es una historia francamente increíble. Lo cierto es que tú cuentas con una ventaja que no contaría tu compañera, y es que como tú has dicho, lo que a ti te pasó no es una cosa que te pasara a ti solamente, como sí que le pasó a esta chica. Te pasó a ti, te pasó a la de rayos, otras enfermeras que también lo percibieron, y al final es que ¿quién discute eso, no? Lo que pasa es que uno, o sea, yo me pongo a pensar, digo, tratando de encontrarle una lógica a la situación, digo. Siempre pensamos y decimos, bueno, ¿qué es lo que sabe la ciencia hoy? Y la verdad que de todas las cosas que pueden saberse, nosotros sabemos muy poco, digamos. Muy poquito, o sea, muy poquito sabemos, sí. Esto ha sucedido, sin ir más lejos, con el tema esto de la pandemia y el COVID, por ejemplo. Acá se han hecho los ensayos más inverosímiles, terribles, que hay un estudio que la ivermectina sí, que la ivermectina no, que el plasma sí, que el plasma no, que tal tratamiento sí, que el corticoide que no, que sí, pero tan contradictorio, y que inclusive a veces me causa gracia, porque acá en la Argentina aparecen por ahí gente que dice, buenas, vengo a hablar acá en la televisión, yo soy experto en pandemia. Y dice, ¿cómo experto en pandemia? Sí, esta es la primera que estamos teniendo. Entonces uno dice, tiene tanta experticia como yo o como vos, digamos. O sea, y sin embargo, viste, hay muchas, sí, nosotros acá en la Argentina le decimos vende humos, digamos. Los vende humos, sí, también lo usamos claro, en España, esa expresión, sí. Porque realmente, pero lo que pasa es por eso, lo que se conoce siempre es muy poco. Claro, hay muchos hechos que realmente... A ver, no es lo mismo tampoco un hospital, no es lo mismo un hospital de día, donde hay mucho bullicio, gente, que un hospital de noche, y donde solitario, oscuro, menos silencioso. gente, y es como que, sí, como que quizás como que se perciben más las cosas, o que no sé, como uno que está quizás más sugestionado a percibir cosas, digamos. Es que llega un momento, doctor Julio, que nosotros como seres tridimensionales que somos podemos analizar las cosas científicamente en 3 dimensiones, pero es una realidad que hay muchas más de 3 dimensiones. Entonces todo lo que forma parte de todas esas dimensiones que nosotros no percibimos y que de alguna manera consigue comunicarse con nosotros, no lo vamos a explicar con una ciencia que se rige bajo 3 dimensiones, ¿no? También, bueno, también hay que saber que a la ciencia hay que hacerle caso, pero hay que tener conciencia de que hasta la ciencia tiene sus límites. A ver, con el tema de la muerte, por ejemplo, ¿qué sabe uno? ¿Qué hay más? ¿Qué más hay? Cuando uno muere, termina todo, hay otro plano, hay un plano espiritual, ¿qué? Hay un cielo, hay infierno, ¿qué hay? Nadie sabe, nadie puede decir, ni asegurar, ni refutar, ni nada, o sea. No, al fin y al cabo, claro, todo esto, todas estas creencias al final funcionan por un sistema de creencias, lo cual la misma palabra ya dice que no es ciencia, que son creencias, y al final cada uno pues sigue la corriente que mejor le va, ¿no? Sí que es cierto que son temas complicados. Yo ahora quería hacerte unas preguntas, menos de las que tenía pensado, porque ya tú, narrando la historia, pues has estado contestando algunas de las preguntas que yo tenía pensado pues hacerte. Bueno, a ver,
Yo lo primero que te quiero preguntar es que, claro, nosotros cuando pensamos en un fantasma, pensamos en algo que puede traspasar paredes, en algo que puede traspasar cuerpos, pero sin embargo, vosotros habéis tocado ese cuerpo y entiendo que lo habéis notado como algo totalmente normal y sin ningún tipo de rareza, No, ¿verdad? Totalmente. absolutamente normal. O sea, que nunca tuviste sensación de estar tocando algo No, raro. no, no, nada, o sea, no, ni siquiera percibí que era, que era algo extraño, digamos, nada. O que iba a pasar algo extraño, ¿no? Yo es que cuando di con vuestra noticia, cuando la estuve leyendo, ponía que tenía él un gesto tímido, a lo mejor no muy hablador. Sí, era una persona así, parecía inclusive hasta un pordiosero, por decir así, o sea, Por diosero, sí, porque correcto. Sí, estaba correcto, exactamente. así vestido muy humildemente y sí, bastante seco en su expresión, o sea, está con tos, sí, tengo tos, tuvo fiebre, no, y bueno, y así, Casi y como, encima, podríamos decir, bueno, se aventurarse, pero con una actitud depresiva. claro, sí, pero además, eh, convengamos, era a las 3 de la mañana, no, le quiere decir, no era un horario en el cual uno dice, bueno, va a venir el paciente con todas las pilas, o sea, así Claro. que no No, nos pareció nada extraño. bueno, ya es que, mira, verás, lo que es toda esta noticia, cuando todo se vuelve raro, parece que es en esa misma sala de rayos X, ¿no? En esa sala de rayos X donde él de repente desaparece. Entonces yo aquí tengo dos preguntas y una de las preguntas es, cuando él entra a la sala de rayos X, ¿él tiene algún tipo de actitud o de no querer entrar o tal vez le entra algún tipo de miedo o pánico? ¿O él entra normal? Como si... No, entra normal, entra pasivamente, Uh-huh. es más, se había sacado, porque era un día que estaba frío, y se sacó un saco y para que le saquen la placa y después inclusive se colocó el saco, o sea, no, se llevó toda su ropa, le quiero decir, no es que... Qué extraño. Qué claro. extraño. Y luego, verás, yo tengo entendido que las propiedades de una sala de rayos X son distintas a las de cualquier otra. No sé si por algún tipo de contaminación, radiación o algo de Sí, esto. están con envoltura de plomo. Claro, eso es lo que quería yo, a ver si me podías explicar un poco qué es lo que esa sala tiene de peculiar que no tienen otras, dado por la actividad que conlleva el... Y por el tema de la radiación, de los rayos X que tienen un alto poder de penetrancia, entonces generalmente se hace un aislamiento de la sala. Generalmente tiene unas paredes especiales que son con plomo, y igual que las personas que hacen radiografía tienen que tener, la mayoría de las veces no la usan porque es muy pesada, ¿entiendes? Entonces Claro. van, hacen un disparo y chao, digamos. No, es que me resulta muy, muy curioso porque en el momento que lo visteis y los dejasteis de ver fue lo que pasó en esa sala. En esa sala ya lo Claro. dejasteis de ver. Entonces yo no sé Sí. si a lo mejor puede haber alguna propiedad en esa sala o algo que pudo interferir con él y lo haría desaparecer. La verdad, encima te digo, tu pregunta me sorprende mucho porque es la primera vez que hasta ahora me pongo a pensar encima, porque es cierto, en esa sala se hace muchas radiografías, se hacen mamografías, o sea, es una sala recontra irradiada, por decir así. Uh-huh. Y entonces, la verdad que ahora me pongo a pensar, digo, si no A lo habrá mejor, tenido ¿no? algo que ver. A lo mejor. Claro, pero la verdad que no sé. Bueno, pues para la próxima vez todos los pacientes a la sala de rayos X, por si acaso.
No me quiero ni imaginar cómo estaba el fantasma que entró en la sala de rayos X. A lo mejor para él los que desaparecisteis fuisteis vosotros. No sé. Pues, Imagínate él, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que me había causado gran interés que justamente desapareciera en una sala donde que es tan especial, ¿no? Porque además yo que hace poco tuve que ir por un accidente en moto, me dijeron que no me podían hacer 2 placas porque era demasiado para el cuerpo. Quiero sí, decir, no, tiene que tener su riesgo. el personal tiene un, digamos, tiene un dosímetro constantemente en la ropa para ver la cantidad de dosis de rayos que reciben, porque cuando ese dosímetro está al límite, le tienen que dar licencia obligatoriamente, porque ya es nocivo para la salud. Otra cosa que te quería preguntar es si ahí en los hospitales el historial médico o los datos que vosotros tengáis de los pacientes, si están acorde a una base de datos que lo pudierais relacionar con una persona, que ya entiendo que sí, que es esta persona que se ahogó en... No, la verdad que no. Nosotros acá somos un país bien tercermundista y la verdad que no tenemos un registro así al online o al momento, digamos. El paciente, inclusive más, la mayoría de las veces los pacientes se registran, pero uno lo anota y el paciente te dice su nombre, su número de documento y su domicilio, pero la verdad que puede ser cualquiera. Sucede. Pero claro, yo también tenía un interés más particular por saber... esta pregunta es sobre vosotros, o sea, ¿cómo os quedasteis vosotros cuando visteis las grabaciones? Porque yo me imagino que vosotros estaríais seguros que lo que os entró es un auténtico crack que sabe desaparecer y llevarse cosas, y de repente... No, bueno, nos quedamos asombrados, no sabíamos qué decir directamente. ¿Cuántos fuisteis a la sala a revisar las 2 cámaras? 2. Yo y la técnica. Y me imagino que os miraríais y... No, nos miramos y nos hicimos la cara así. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué pasó? Y no sé. Y qué bárbaro, ay, Dios mío, y nada más, me decía ella, venga, pobre, pero... y después fue el comentario que le dijimos a las enfermeras que estaban en el turno cuando nos encontramos en otra guardia, bueno, se enteraron todo el mundo, le dijimos, che, ¿viste que desapareció el paciente? Y bueno, inclusive por ahí se hacía broma de, qué sé, cualquier cosa, pero la verdad que nos llamó mucho la atención, no le encontramos una explicación lógica y la verdad que quedó ahí como un hecho de incógnita más en la vida, digamos. Sí. Pues Julio, a mí ya solo me queda una pregunta por hacerte y es, ¿estas cosas os ha llevado luego cuando vosotros os reunís o habláis a lo mejor a algunas personas que hayáis podido ser testigos de eso, pero que tampoco tuvierais mucha relación con este mundo así un poco de lo paranormal o de fuera de lo normal? ¿Os ha generado un cambio de opinión? ¿Os ha generado una manera distinta de entender las cosas? O... No, a ver, siempre estamos comentando de hechos que suelen pasar o que suceden. Y la verdad que, inclusive, a ver, me ha pasado hace no mucho tiempo, por ejemplo, de encontrarme, bueno, yo le digo, en el año 1996, me encontré con una paciente que tenía un cáncer avanzado de estómago, pero uno re maligno, indiferenciado, o sea, y lo operamos y bueno, y obviamente le cerramos, le hicimos una derivación, se llama bilio-digestiva, pero sabíamos que la paciente iba a morir. Entonces yo le tenía que dar el informe al paciente y quería estar con los familiares. Como el familiar no estaba, bueno, se fue dilatando el informe, por decir así, un día, 2 días, y al tercer día yo tenía que salir de licencia porque salía, bueno, entonces le dejé a cargo a otro médico, y bueno,
Ese médico, obviamente, totalmente distraído, le dio de alta a la paciente y chao, no le dijo nada. Bueno. Entonces después la discusión era, ¿y qué va? Y bueno, la paciente en algún momento va a volver, se va a morir, etcétera, etcétera. Lo cierto es que con la paciente esa yo me encuentro más o menos como 20 años después y la encuentro viva. Es más, el Vaya marido tela. había fallecido. Entonces uno dice, pero no puede ser, esta paciente no puede estar viva. No puede estar viva, sí, O sí, es, sí, claro. no, o es un gemelo o qué es lo que pasa. Entonces la paciente me reconoce, inclusive me dice, ay, me quedé re bien, re agradecida. Y yo dice, no puede ser. Entonces le cito, le cuento a mi jefe de cirugía y mi jefe de cirugía me dice, no, a ver, te da la carpeta, miramos la carpeta, la historia clínica, todo, lo estudio todo y me dice, no, imposible, no, debe ser otra persona. Entonces le digo, mira, yo le cité para tal día. Entonces vino la paciente, le hicimos los estudios, le hicimos todo y el tumor estaba ahí igual. ¿En serio? O sea, Oye, qué sí, fuerte. no, pero no se movió, no creció, ni retrocedió, ni nada, y la paciente estaba viva, y uno dice, ¿qué pasó acá? O sea, que el tumor... ¿Qué? Sí, sí, perdón, sigue, perdón. No, entonces uno dice, ¿qué pasó acá? Y no sé, no tiene una explicación científica y lógica, ¿entiendes? Yo soy docente en la Facultad de Medicina y todo, y a veces solemos decir, por ejemplo, hay una pregunta que yo le digo a los alumnos, si uno tiene una infección urinaria, veo que en las infecciones urinarias, en todo el mundo le hacen un urocultivo, digamos, ¿m? Y en el urocultivo sale el antibiograma, que es el antibiótico que es eficaz contra ese germen. Entonces yo le hago la pregunta y le digo, ¿qué pasa si usted tiene una infección urinaria? Y dice, el antibiograma dice que es resistente a la amoxicilina clavulánico, y el paciente está con amoxicilina clavulánico y mejoró, se siente mejor, sintomáticamente está mucho mejor, pero el antibiograma dice que es resistente. ¿Ustedes qué hacen? Le digo yo a los alumnos, y siempre me dicen, bueno, le cambiamos y le damos el antibiótico por el cual es sensible. Entonces yo le digo, no, error, que siga con el tratamiento con el cual mejoró, Claro. porque evidentemente lo que se hace en laboratorio, in vitro, en vivo es otra cosa. Entonces, eso es una cosa, yo encima soy docente en un gabinete también que se llama prácticas de simulación, y yo les suelo decir a los alumnos, guarda, que los simuladores no son los pacientes reales. Sí, sí. Así que, y la verdad que no hay enfermedades sino hay enfermos directamente, y cada enfermo reacciona a la enfermedad de manera absolutamente nosotros lo llamamos idiosincrática, o sea, cada uno tiene una idiosincrasia. Algunos lo afectan más, algunos lo afectan menos. ¿Por qué motivo? No sé. Así es, Julio. Cada uno somos distintos y necesitamos herramientas y tratamientos distintos. A lo mejor ya no solo distintos en cuanto a nuestra fisionomía, sino también en Sí. nuestra cabeza, ¿sabes? Y bueno, Julio, con esto hemos terminado la entrevista. Quiero decirte que ha sido un auténtico placer poder contar contigo. Y yo aquí, desde mi canal de la Liga de las Almas Libres, te agradezco mucho esta cooperación que has hecho. Y espero que te vaya genial. Bueno, muchas gracias. Bueno, Julio, pues hasta la próxima. Hasta la próxima.